Café forestal. Bosques del siglo XXI, gestión forestal ambientalista. Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. Se trata del sexto de este año 2025 y el número 133 desde que comenzamos con esta andadura. Hoy tenemos como tema los bosques del siglo XXI, gestión forestal ambientalista. El objetivo del café de hoy es exponer unos nuevos criterios desarrollados en el proyecto Prisma, Bosques del siglo XXI, empoderados, innovadores y con emprendimiento, que está financiado por la Fundación Biodiversidad. En este proyecto realizan diferentes acciones estableciendo el método de gestión y valorización de los productos bajo criterios ambientales. Con estas pautas de gestión de las masas forestales, pues se pueden conseguir contribuir a la mejora ambiental y ralentizar el cambio climático. Países de todo el mundo pues se reúnen en cumbres mundiales para consensuar actuaciones de este tipo que mejoren las condiciones climáticas. Además, se piensa que el sector forestal pues tiene un potencial enorme que puede aportar excelentes resultados y este es un fiel ejemplo. Hoy contamos y queremos agradecer su presencia aquí con un ponente de lujo que es Miguel Ángel Sobrino Abuja. Él es jefe de sección de bosques y gestión forestal a la Cataluña Central de la Generalitat de Cataluña. Es ingeniero técnico forestal, funcionario de la Generalitat de Cataluña, con experiencia en la gestión de una comarca forestal en el Prepirineo de Barcelona. Con posterioridad accedió a la plaza de responsable de dinamización de la Cataluña Central, cuyo objetivo era desarrollar proyectos para dinamizar la gestión forestal y paralelamente también ha contribuido a la creación de la Mancomunidad de Municipios Berguedans para la Biomasa como asesor técnico. Es además coordinador de este proyecto Prisma. A continuación, mi compañera María Eugenia os va a comentar cómo podéis interactuar en el Café Forestal de hoy y además os pondrá una encuesta que esperamos que contestéis. María Eugenia, todo tuyo. Gracias, Raúl. Pues nada, buenas tardes a todos y esta tarde vamos a seguir la dinámica habitual, que es que para participar pues lo podéis hacer en el botón de preguntas y respuestas, que si estáis en un ordenador pues encontraréis la barra que aparece en la parte de abajo. Si estáis en otro tipo de dispositivo normalmente es en la parte de arriba, es ese icono de como un bocadillo con una interrogación. El chat, si queréis, le podéis dar ánimos a Miguel Ángel para que se ponga a tope con la presentación y si queréis comunicaros entre vosotros, pues también lo podéis hacer o nos queréis decir algo aquí a la parte de organización. Y os recomendamos que no pongáis preguntas porque a veces se nos pueden pasar y nos gustaría que si tenéis alguna cuestión que queráis plantear a Miguel Ángel, pues la podamos hacer llegar. En este caso, las preguntas las vamos a plantear al final de la exposición que haga Miguel Ángel. También tenemos la opción de que levantéis la manita y os activaremos el micro para que vosotros también luego le deis a activar y le podáis plantear la pregunta a Miguel Ángel de viva voz. Y como ha dicho Raúl, pues la sesión está siendo grabada. El vídeo, cuando lo tengamos editado y demás, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube para que lo podáis consultar en cualquier momento. Y sin más dilación, voy a poner la encuesta para que nos contéis vuestra situación laboral y así Miguel Ángel tenga una idea más profunda con la gente que se va a batir hoy el cobre. Así que iniciamos, le damos unos segunditos para que contestéis. Os animo a que nos digáis un poquito de feedback con este tema, nos digáis en qué situación os encontráis y así nos ayudáis un poco a conoceros un poquito más, ya que nos podemos ver, por lo menos tener estas sensaciones. Damos unos segunditos más, que os veo participativos, cosa que nos alegra muchísimo. Y paso a compartir los resultados, que Raúl, cuando quieras, nos puedes comentar. Pues ahí tenemos los resultados. Tenemos un 30% de los asistentes están en empresa privada, un 34% que no lo había visto que están en la administración pública, bien sean funcionarios, interinos o personal laboral, y también tenemos un 27% de personas en la empresa pública. Las demás categorías, estudiante, desempleado, jubilado y autónomos, pues cuentan con apenas un 2%.
Así que con esto, pues nos vamos a lo importante, que es la presentación que nos va a ofrecer hoy Miguel Ángel, y estamos aquí expectantes para escucharle. Así que lo dejamos en tus manos. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Café Forestal por dejarme venir y poder explicar mi proyecto y sobre todo mis experiencias y mis vivencias. Empezaré con la presentación. Creo que no nos tenemos que asustar mucho cuando hablamos del nombre. Últimamente ponemos nombres a todo y de hecho si no pones nombres un poco especiales o un poco diferentes parece que no estás haciendo lo que toca, ¿no? Bueno, esta es una magnífica foto de parte de la comarca, donde es una montaña emblemática. Y sobre todo lo que me gustaría es poder que os fijéis en la frase inicial, que yo creo que es la que ha determinado mucha parte de mi carrera profesional, ¿no? Y si lo dijo Albert Einstein, yo creo que alguna razón debería de tener. Si no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Hemos de hacer cambios para que las cosas cambien, ¿no? Lo primero de todo intentaré contextualizar un poco en dónde nos encontramos para que todo, como estamos a nivel nacional, un poco también sepan la gente de lo que, cuando hablo de las cosas, un poco en qué contexto lo he vivido o lo hemos vivido y en qué contexto hemos decidido tomar decisiones diferentes y tomar diferentes actitudes, ¿no? Bueno, primero hablaremos de Cataluña en números. Tiene una superficie forestal aproximadamente del 64%. De este 64%, el 40% es arbolada. De este 64%, el 32% prácticamente son espacios de interés protegido. Hay una superficie de flora y fauna protegida que no sabemos exactamente la superficie porque, bueno, como me imagino que pasa en todos los sitios, son zonas que pueden estar incluidas dentro de los espacios naturales protegidos o fuera de ellas. Curiosamente, suelen estar bastante, tanto los espacios protegidos como la superficie de flora y fauna protegida suelen estar bastante asociados a zonas con una gestión correcta de los montes, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de titularidad, aunque a mí no me parece que sea una cuestión muy importante, ¿no? Porque al final el bosque es el bosque, sus condiciones son sus condiciones y sus beneficios son sus beneficios, independientemente de la titularidad. Pero bueno, siempre parece que es muy importante saber la titularidad sobre la propiedad en la que más o menos trabajamos. Hay un 24% aproximadamente, de un 25% pública y un 75-76% privada. Además, la pública básicamente son, como sabéis, ayuntamientos y Generalitat, siendo la Generalitat el principal propietario de bosques que hay en Cataluña, es el que tiene la superficie más grande, ¿no? Y luego la propiedad privada nos podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Propiedad privada diseminada, pequeña, y luego también algunas propiedades grandes con tradición forestal. Bueno, en Cataluña realmente estamos un poco, entre comillas, aislados, en el sentido de, por un lado tenemos el mar, que ahí de momento no hacemos actuaciones forestales, todo llegará. Y luego tenemos en la parte norte Francia, con lo que representa, y luego tenemos Aragón y Valencia, y el País Valenciano. En estos dos casos, la actividad forestal ha disminuido bastante, con lo cual la relación que podemos tener de transacción es más difícil. ¿Esto qué implica? Implica que no pasa como en otras comunidades autónomas, donde las comunidades que están vecinas pueden tener una cierta relación industrial, una relación comercial, y esto influye bastante también en el precio de los productos. Ya veremos todo esto a lo largo de la charla para en qué puede derivar, ¿no? Básicamente, la importación que se utiliza que viene de Cataluña de madera en rollo viene por la parte francesa, algo por la parte de Aragón y muy poco o nada por la parte de Valencia. Por otro lado,
La mayoría de las sierras, pues de las serradoras, que serían nuestras empresas de transformación, están situadas en la parte norte, como veis, y prácticamente las que están en las zonas donde está con un círculo rojo es donde tenemos las serradoras o las empresas de transformación más potentes, que son pocas y están todas orientadas bastante en la zona más norte de Cataluña. Como podéis ver también por las flechas, la inmensa mayoría se dedica al palet o embalaje y alguna temas de construcción, básicamente una, y para temas de carpintería no hay nadie prácticamente que haga nada. Por lo tanto, ¿qué tenemos? En general tenemos pocos aserraderos, hay 3 de gran consumo y el resto son pequeños que están en la sombra de estos aserraderos con difícil capacidad de decisión en el sector. Básicamente, el 90% de la madera que se sierra es para palet y embalaje. Eso es muy importante a la hora de definir luego cómo funciona el sector y cómo funciona el tema económico del sector. Y aproximadamente consumen unas 500.000 toneladas al año. Ya veis que tampoco son grandes serradoras a nivel de norte de Europa, a nivel de norte de España. No son serradoras que para nosotros consideramos grandes porque tienen un consumo de 190, 200.000 toneladas alguna al año, pero si las comparamos con las grandes serradoras a niveles de Soria o de Santander o del norte de Europa, son pequeñas, realmente no son grandes serradoras. Pues imaginaros cómo son las pequeñas ya. Pequeñas son prácticamente no tienen capacidad de ¿no? Aproximadamente se importa el tronco un 23% y la madera serrada aproximadamente unos 400.000 metros cúbicos. Os digo que todos estos datos son difíciles de cotejar. No dejamos de estar en un sector que, digamos, tampoco es galante por su transparencia. Más bien es complicado el saber exactamente los números, ¿no? Entonces como me decía uno, son tendencias y son órdenes de magnitud. No sé si son 450.000, 500.000, porque vas buscando y es difícil encontrar estos datos que sean fiables, ¿no? ¿Qué tenemos? Yo lo he dividido un poco, lo que considero en el sector lo más importante, ¿no? Los trabajadores forestales, que tenemos cada vez menor cantidad y condiciones más precarias y poco especializadas. Cada vez tenemos menos empresas independientes que puedan trabajar en el monte, han ido decayendo con los años y con lo cual esto también hace que cada vez haya un mayor monopolio, porque están todos a la sombra de las empresas o las serradoras que realmente más capacidad tienen y que por tanto comandan el sector, como puede ser de otra manera, ¿no? He hecho aquí una relación desde que yo entré a trabajar en la Generalitat de ingeniero con una que era sabía mucho, tenía muchas ganas y me iba a comer el mundo, y resulta que al final el mundo me ha comido a mí, ¿no? Entonces, es una cosa que es una pena que lo sepamos cuando seamos mayores y no lo sepamos cuando somos jóvenes, ¿no? Bueno, yo cuando hacíamos madera de subasta en pie, que es lo que más o menos se hace de forma ordinaria, entiendo que en el resto de España y lo que se hace prácticamente en toda Cataluña, excepto prácticamente lo que hago yo en mi zona, el precio de la madera en el 92 era, del pino silvestre de media, era unas 17 euros por tonelada de venta, de precio de madera en pie. Evidentemente, esto no era el precio en que yo la vendía en subasta, porque claro, esto depende, como todos sabéis, del tipo de madera que cortes, del tipo del acceso, del tipo de no sé qué, pero sobre todo del tipo de madera que tú estás marcando para que se corte, ¿no? Para que veáis un poco la dinámica que tenemos desde el 92, en el 96 parece que subía, repuntaba a 22 euros. Esto estoy tomando datos del Observatorio Forestal del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, ya digo que mis números no eran estos, pero claro, si pongo mis números pueden decir que es un tema bastante particular. Pero bueno, en el 2010, que es cuando nosotros producimos un cambio importante en la filosofía y en el intento de cambiar la forma de trabajar, que ya veníamos barruntándola desde años antes, vemos que el precio por tonelada caía a 15 euros. O sea, no solo no ha aumentado en estos años, ¿no?, que estamos hablando ya de casi 20 años, sino que es que encima disminuye.
Y el 2023, el último precio que he encontrado, estaba a 21,72 euros en pie. Que insisto, si todos los que han trabajado en el monte saben que este precio, ¿sabes? Algo tiene el agua cuando la bendicen, pues esto es lo mismo. Cuando depende de la madera que se corte, depende del tipo de monte, puede subir, oscilar bastante, ¿no? He hecho un ejercicio que me he ido al Instituto Nacional de Estadística y he actualizado el precio del 92. Ahí hay un apartado donde tú pones ahí la renta y tú le dices que te actualice a fecha, desde la fecha que quieres a fecha de hoy, el precio de la renta y a qué precio, en función de la renta que me está marcando el Instituto Nacional de Estadística, tendría que pagarse actualmente. Resulta que esos 17,70 ahora se tendrían que estar pagando a 40,27. Eso si tomamos el índice acumulado de media en España, que es de 127,5%, pero en Cataluña, si tú vas a buscar en este periodo, te da que todavía es más alto. Es decir, que todavía tendríamos que sumar algo más a este precio por tonelada. Es evidente que tenemos un problema, o yo por lo menos desde hace mucho tiempo empecé a ver que tenemos un problema. Por otra parte, hemos de pensar que la superficie de actuación, esto implica, porque estamos hablando de los trabajadores que tienen condiciones determinadas, si el precio de la materia prima que tenemos es tan bajo, evidentemente los trabajadores también tendrán un precio bajo, ¿no? La superficie de actuación en la que nos estamos moviendo, prácticamente nos estamos moviendo en un 20% de la superficie en la que se actúa, no en la que podemos actuar, no en la que técnicamente o naturalmente podemos actuar, sino en la que se actúe de facto en el territorio, estamos por debajo del 20. La estadística dice que sobre un 20, pero yo creo que incluso menos, ¿no? ¿Y qué tenemos de maquinaria? Pues prácticamente de maquinaria trabajamos con tractores agrícolas adaptados, y pueden ser más baratos que mejor caros. Algunos empiezan a tener un poco de maquinaria un poco más así, y con maquinaria forestal alguna importación de grandes maquinarias altamente productivas, procesadoras y autocargadores. Todas venidas del norte, con una cultura forestal diferente a la que tenemos, con unos montes diferentes a lo que tenemos, incluso con un idioma diferente a lo que tenemos, que yo muchas veces ya lo digo, ¿no? Claro, yo ni tengo pelo de finlandés ni hablo finlandés, pero sí que tengo que tener máquina finlandesa. Bueno, ni más de en tema de este tipo de maquinaria es nulo. No es que sea bajo, es que es nulo, no existe. ¿Por qué? Bueno, porque se considera que ya hay bastantes cosas en el mercado. Yo siempre pongo el mismo caso, y esto es importante luego a la hora del desarrollo del proyecto y de la filosofía de trabajo que tenemos, ¿no? Es como si en una cadena de coches, en una fábrica de coches, estás armando los minis, pero la máquina que hay en el mercado es para hacer un camión Iveco. Bueno, seguramente esa máquina no la pondremos para hacer minis, sino que tendremos que preocuparnos por tener una máquina que haga minis. Por lo tanto, hay una cosa muy importante que a pesar de que yo cuando estudié esto no me lo explicaron así, pero lo he ido aprendiendo con el tiempo, que nosotros hemos de saber desde el trabajo, desde nuestra faceta más técnica, silvicultor, pero hemos de saber mucho de industria, aunque mi especialidad no es de industria, y a veces hemos de saber mucho de relaciones humanas, aunque yo no soy psicólogo, y además hemos de saber bastante de cuestiones mecánicas, aunque yo no soy industrial, ¿no? Es decir, tenemos que tener una cierta, porque todo esto influye en todo el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, yo donde empiezo mi trabajo, lo que yo os voy a explicar, os estoy explicando, y seguramente algún compañero que está conectado, es práctico, es real y se ejecuta. No explicaré las cosas malas, solo explicaré las buenas, porque yo creo que siempre es más atractivo, ¿no? Pero también tiene cosas malas. Yo empecé a trabajar durante muchos años, he estado trabajando en la comarca del Berguedà, que es una comarca prepirenaica de Barcelona, es la última comarca de la provincia de Barcelona antes de entrar a la provincia de Girona. Es una comarca que tiene 118.000 hectáreas y que de bosque tiene 78.000, y que gestionamos nosotros, que en este caso la pública como administración, empecé a gestionar del orden de 18.000 hectáreas. Teniendo en cuenta que aquí hay unas 3.500 hectáreas que son
propias de la Generalitat y por tanto un poco tenemos una afectación más directa. Básicamente todas estas zonas de gestión que tenemos se encuentran en la zona norte, ¿no? La zona norte que se llama el Alto Berguedà y que es la zona más pirenaica y más montañosa. ¿Qué nos encontramos? Evidentemente, cuando entras en un modelo un poco el modelo que se utiliza habitualmente, el modelo tradicional, tú sigues haciendo lo que se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, nosotros marcábamos nuestra subasta, los ayuntamientos, cuánto dinero tendrían cada año en función de la madera que se vendía. Y entonces, todos, o yo por lo menos, siempre he pensado en que tendría que hacer una gestión que a mí me habían educado, lo que habían podido, porque tampoco me dejaba educar mucho, para hacer una buena gestión forestal, siguiendo unos criterios y unas condicionantes, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que me chocó mucho cuando empecé a trabajar es que la gente trabajaba en primavera y en invierno, o sea, primavera y verano, cuando a mí básicamente me dijeron que la idea era que siempre se trabajara solo en las épocas de parada vegetativa. Bueno, al final ya entendí un poco la dinámica, por eso tienes que entender, no has de fijarte solo en tus conocimientos técnicos helvícolas o tus conocimientos técnicos como ingeniero forestal, sino también un poco en la zona y en el mundo en el que te mueves, ¿no? Claro, nosotros empezamos a hacer las subastas e intentabas hacer bueno, los tratamientos de las masas que tú consideras más idóneas en función de los criterios técnicos que tenías. ¿Qué te pasaba? Es una gestión muy condicionada, porque en el fondo estaba condicionada por dos cosas, porque tenías que sacar un precio y porque además este precio que sacabas, como hemos visto, era un precio bajo, pero encima era un precio que te pedía el propietario, ¿no? En este caso el ayuntamiento. Luego había ofertas diseminadas, un ayuntamiento sacaba 1.000 metros cúbicos, otros 600, el otro 1.500, el otro hacía una excepción y 2.000, al año siguiente igual son 300. Esto también creaba una diseminación de oferta que lo que producía es que no tenías capacidad de negociación en el sector ni capacidad de negociación en el territorio, con lo cual estabas un poco a expensas de lo que el sector, hablando por sector, esto que os he explicado antes, que podéis entender que no es un sector muy variado, lo tiene más o menos controlado, ¿no? ¿Qué pasa? Como siempre, cada vez vamos perdiendo personal, ¿no? Dicen que en cada traspaso te pierdes a alguien por el camino, pues sentía la necesidad de tener un mayor control porque yo veía que tenía una falta de control en las actuaciones, de los árboles, pese a que yo marcaba todos los árboles que se cortaban previamente, me costaba, ¿no? Porque no tenía suficiente capacidad para controlar todo esto, ¿no? Para controlar las actuaciones que realmente tuvieran un sentido de lo que yo había planificado y de lo que yo quería, porque yo considero que la mayor virtud que tenemos es que podemos modelar y gestionar la naturaleza. Claro, esto, si luego resulta que cuando lo estás ejecutando no se está llevando a cabo como tú quieres, te crea una cierta preocupación, ¿no? Luego te dabas cuenta que el problema que tenía el ayuntamiento de tal, el ayuntamiento de cual, el ayuntamiento de Pascual, era el problema que tenían todos los ayuntamientos. Era un problema común entre todos los propietarios. Y luego te encontrabas digo yo, falta de libertad. Hombre, yo sí tenía libertad para ir a trabajar toda la que quisiera. Incluso para no trabajar también tenía libertad, ¿no? Pero te encontrabas que cuando tú planteabas un tema de un aprovechamiento como tal, tenías por un lado el propietario que quería el dinero y cuanto más mejor, y además hace 5 años ya me habían pagado tanto y ahora tú a ver qué sacas, y por otro lado tenías el que te compraba la madera, que te dice, si tú me marcas lo que me vas a marcar, te la puedes quedar tú, ¿no? O te la voy a comprar a un precio tan bajo que por el otro lado, yo entiendo que todos los que habéis trabajado en este tema, creo que lo habéis sufrido en el resto de España, o al menos esto es lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Lo que nos pasa, de hecho. Bueno, eso me obligaba a tener mis pequeñas batallas internas cuando estaba marcando los árboles. Este lo marcaría, pero si lo marco lo van a quitar. Y entonces al final luego tenía la siguiente batalla, que era pelearme con el que se había quedado en la subasta, que porque le había marcado unos malos, unos buenos, el precio que había pagado, si era mejor, era peor. En fin. Aparte que tú no sabías, en la falta de control, tú no sabías ni siquiera qué destino final tendría esta madera. Tú lo desconoces. Nosotros somos grandes silvicultores, marcamos lo que queremos
y Dios proveerá, ¿no? Y esto que vaya donde vaya. Y no llegamos nunca más allá de esto, donde irá esta madera, que puede ser, qué utilidad puede tener y qué precio puede tener en el mercado, ¿no? Bueno, yo sé, habéis visto que tenía una bajo rendimiento económico, el normal. Tampoco era bajo, era el normal, porque era el que había, como podéis observar, es el que hay durante 30 años, es el mismo, por lo cual no es que sea ni bajo ni alto, es el que hay. Euro arriba, euro abajo. Cuando te querían hacer un favor para ver que la cosa iba muy bien, ponían un euro más y que decías, bueno, en 1000 toneladas, un euro más, pues esos son 1000 euros más, pero tampoco es lo que me está solucionando, ¿no? A partir de aquí, claro, cuando llevas unos años peleándote cada día con estos temas y trabajando y viendo que no estás llegando a tu objetivo final, que es el poder hacer realmente algo en los montes que tú ves, que lo sientes como tuyo, porque al final los acabas sintiendo un poco como tuyos, te das cuenta que no estás llegando, ¿no? Luego, además, hay un tema aquí que se me ha olvidado, que son las ordenaciones. ¿Qué te encuentras? Ordenaciones rígidas, con unos sistemas de ordenación rígida, muchas difícilmente ejecutables, donde se consideraban superficies inaccesibles, donde se consideraban métodos teóricos muy buenos, como por ejemplo, había una que estaba aprobado sucesivamente como un monte irregular, pero allí siempre se hacían aclarios sucesivos y si te descuidabas lo hacía el de la motosierra, lo hacía él, en la regularidad, ¿no? Y entonces cuando intentabas aplicar esa irregularidad marcando y tal, veías que eso era intragable, o sea, que era muy complicado. Aparte que luego te has encontrado que a medida que ha evolucionado el tiempo, cada vez evoluciona la sociedad y está evolucionando hacia una inmediatez, hacia una comunicación inmediata. Yo cuando empecé no tenía teléfono móvil, ahora si no tengo WhatsApp prácticamente estoy fuera del mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Te empezabas a dar cuenta que se transmitían muy rápidamente tus actuaciones a diferentes ámbitos. Y esto muchas veces hacía que automáticamente se modificara tu actuación. Con lo cual te dabas cuenta que hay unas ordenaciones que desde el punto de vista de papel está muy bien para informarlas, que informo yo muchas, y para aprobarlas, que no las apruebo, pero las informo, pero que luego en la práctica te estás dando cuenta que le da la motosierra al primero que pasa por allá, que es el que se tiene que ganar la vida, y le dice, bueno, lleguemos a un acuerdo. Vale. No sé hasta qué punto esto está cuadrado un poco con la situación actual, ¿no? Entonces, ¿yo qué quería? Libertad de gestión, libertad de tomar decisiones libres, poder realizar mis criterios selvícolas sin tener tantos elementos que me condicionaran. Evidentemente eso no es posible, ¿no? Bueno, estamos en el mundo para que nos condicionen, no para ser condicionados, o sea, no para que condicionemos, sino para que nos condicionen. Por lo tanto, pero vamos a intentar, la idea era intentar quitarse por encima todas estas presiones, al menos la mayoría de las presiones, ¿no? Tener un mayor control de las actuaciones. ¿Cómo puedo controlar más las actuaciones? Poder tener mayor capacidad de decisión y mayor capacidad de negociación. ¿Y esto cómo lo podía hacer? Agrupando a esas pequeñas propiedades que realmente estaban diseminadas. Entonces sacaban sus subastas y eran objeto un poco de la caza y captura, ¿no? En cambio, cuando tú vas en bloque y puedes sacar paquetes más grandes de madera, tú puedes entonces tener una capacidad de decisión. Y luego pensar en cómo hacer una ordenación flexible. Una ordenación que realmente, aplicando mis criterios técnicos, me esté ayudando a realizar mi gestión, no me esté condicionando mi gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito una ordenación flexible, una ordenación más moderna, una ordenación que tenga en cuenta unos parámetros que hasta ahora no se tiene y que me dé capacidad a la vez de poder tomar decisiones de una forma más flexible, ¿no? Uno de los conceptos que entran, al final yo digo que lo que voy a explicar, no voy a explicar una cosa diferente, voy a explicar lo que en algún sitio ya se hará y que lo que en los otros sitios seguramente se hacía. Yo muchas veces digo que podría haber dicho bosque del siglo XXI, gestión forestal vintage. Bueno, le llamo gestión ambientalista por lo que hablamos después y por ponerle un nombre. Luego hablamos, se explicar un poco el por qué, ¿no? Pero una de las cuestiones es cómo puedo hacer yo mi trabajo de forma más libre, puedo intentar ser mejor gestor sin estar, porque todos estos que luego muchos de los que conozco, que dicen que ellos son grandes gestores porque realmente ellos hacen la selvicultura que toca,
En el fondo, los que lo hacemos sabemos que estamos muy condicionados a la cuestión económica, porque tú estás sacando, la mayoría de las veces, estás sacando para intentar sacar un rendimiento económico. Y el rendimiento económico hoy en día, o hasta ahora, te lo da prácticamente la madera. Con lo cual, estamos bastante condicionados. Y el que no lo diga, yo en mi caso ya lo puedo decir que lo estaba y no me oculto, ¿no? Entonces empecé a pensar el tema de, para mejorar el rendimiento económico y facilitar mi trabajo, es intentar la clasificación de la madera por calidades. En el sentido de que yo la madera la pueda pagar al que trabaja en función de la madera que clasifica, pero yo cuando marque el árbol lo haga en función de mis criterios técnicos, no en función del valor económico. Porque el valor económico no se lo voy a dar yo cuando marca, me lo va a dar el que trabaja cuando clasifica. Y en función de lo que yo le pague, me clasificará mejor una madera más cara o una madera más barata en función del destino. Bueno, se midió esta sistemática de trabajo y el siguiente paso era, bueno, ya te llevo yo la madera. ¿A dónde? A tu empresa. Entonces me quito todos estos pequeños intermediarios que me están condicionando mi trabajo y negocio directamente y tengo una capacidad de negociación como en paquetes más grandes, más homogéneos y que pueda negociar el precio. Eso me daba mucho más libertad. Pasábamos de ser un elemento al cual te vendrían a explicar, te vendrían a comprar la madera y te aislaban, a ser tú el que realmente tienes una capacidad de decir, tengo esto y puedo ofrecerte esto a más cantidad y aparte de mayor calidad. Bueno, en el fondo, cuando tienes un sector que es bastante monopolista, pues es muy difícil tampoco salir un poco del sistema, ¿no? Tienes que buscar otras vías. Bueno, todos habremos visto estas conversaciones, ¿no? Esto es un premio que nos dieron en Conama al proyecto, ¿no? Entonces, ya sabéis que siempre hay uno que dice, cada año disminuye la biodiversidad, la tasa de aprovechamiento, los de las industrias, es baja, nos hace falta más madera. De hecho, yo estoy harto de ver noticias. En Soria se han subastado 8.900 metros cúbicos con un valor de tanto. Este es el valor que le estamos dando. Y el valor forestal en Galicia cada vez tal. Estamos cada vez más madera, porque la madera es lo que nosotros le damos el valor y la importancia, ¿no? Hay otros que te dice, la ministra, que ahora es comisaria, dice, hay que tener, vicepresidenta, ¿no? Hay que tener en cuenta el cambio climático. Entonces, hostia, hay que apretar por el cambio climático. Luego me gustaría ver quién realmente hace cosas por el cambio climático. Pero bueno, otro dice, tenemos que tener independencia energética, utilizar la biomasa, los bosques son muy necesarios. Por contrapartida que tenemos, pues tenemos que, seguramente, grupos ecologistas con un buen criterio dicen, si vamos a sacar toda la energía del monte, ¿qué vais a hacer en el monte, no? Hay que tener cuidado con estos mensajes también, pero bueno, esto también está al orden del día, ¿no? Y luego hay uno que dice, hay que descarbonizar el planeta. Pues nada, pum, a descarbonizar. Ponemos las marchas de descarbonizar y cuando haya pasado un rato, pues la paramos y ya está. Y aquí tenemos al alcalde, en este caso era el presidente de la mancomunidad, que fue a recoger el premio, que decía, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo, hay que dar soluciones. A todos estos problemas que nos plantean, que siempre nos plantean, ¿qué solución puedo dar? Bueno, ¿por qué decimos gestión forestal ambientalista? Hay alguien que dice gestión forestal próxima a la naturaleza, gestión forestal, o otros dicen gestión forestal sostenible. Claro, como decía un compañero jefe y amigo, por definición la gestión forestal es sostenible. Si no, ya no es gestión forestal. Puede ser explotación, puede ser otra cosa, pero no gestión, ¿no? Forestal. Bueno, vamos a llamarla ambientalista. ¿Y por qué vamos a llamarla ambientalista, no? Siempre digo lo mismo, aquí hay un montón de gente que coge unos aviones estupendos y que contaminan que no veas y se van a los sitios más insospechados. Aquí les quedaba más cerca, era París, pero bueno, se han ido hasta países árabes, a países semidesérticos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y además máximos productores de fósiles, pero entonces llegaron a un acuerdo, ¿no? Ellos en el 2015, que ya venía de antes, ya no sé que venía de antes, ¿no? Pero bueno, en el 2015 dicen, hostia, tenemos que intentar que no suba la temperatura a más de 1,5 grados centígrados. Y tenemos que intentar que se adapte a los efectos, porque ya sabemos que hay un cambio climático.
Podemos discutir si el cambio climático ya venía o estamos inmersos, pues es una realidad. Hostia, resulta que tenemos que intentar que haya adaptación y además hay que adoptar medidas para conservar y aumentar los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esto, en el artículo 5 del acuerdo que firmaron, que por cierto adoptaron 196 países y que estaba España, porque además España sacó la Moncloa dijo, el gobierno de España destaca que se ha cerrado un acuerdo mundial histórico para hacer frente al cambio climático en el 2015. Bueno, está claro que nos piden que aumentemos las reservas forestales de carbono, pero no me lo pide el alcalde de al lado, me lo está pidiendo la sociedad. Tampoco me lo piden los barceloneses, ni los ecologistas, ni las serradoras, me lo está pidiendo mucho más arriba, me lo está pidiendo el conjunto de la humanidad, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, cuando estudiaba en la universidad que estudié en Madrid, cuando estudiaba en Madrid, siempre hablábamos de estos valores que tiene el monte, ¿no? Los valores que nos generaba el monte y que no era la madera, pero no los pagaban. Entonces, como no nos los pagan, los dejamos de lado aunque sabemos que los tenemos. Y nunca entramos en analizar estos valores. Estoy hablando de años, yo no sé ahora si entran o no las universidades, pero no entramos a analizar en qué nos puede comportar o cómo podemos ayudar a estos valores. Simplemente se da por hecho que existen y como se da por hecho que existen, tú haz lo que quieras, que aplica las técnicas de selvicultura o de ordenación que te estamos aplicando, utiliza la dasometría para llegar a estos conceptos y al final no te preocupes que lo otro marcha, ¿no? El problema es que ahora ya no es un tema de aquello que genera como un bien externo. Ahora le llaman de 20.000 maneras. Yo digo que cada uno le tengo que poner un nombre diferente, ¿no? Aquí si hubiera puesto gestión forestal, no, igual no se habría apuntado a nadie, ¿no? Por eso pongo ambientalista, ¿no? Para intentar diferenciar un poco lo que vamos a hacer. Bueno, ahora ya no es un tema de que lo produzcan o no lo produzcan. Es un problema que me lo está pidiendo la sociedad y tengo que intentar cómo lo adapto a lo que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer mucho, pero puedo hacer. Entonces, vamos a ver, empezamos a darle vueltas realmente cómo puedo colaborar, cómo puedo ayudar desde mis conocimientos. Bueno, la gestión forestal ya sabemos lo que es, ¿no? Es un proceso de planificación, ejecución, que nos dice la FAO. Pero luego también dice la RAE que el ambientalista es en persona el que se preocupa por la calidad y protección del medio ambiente y el que estudia, que ocupa del medio ambiental. Coño, pues si yo me preocupo por los valores ambientales que da el monte y soy capaz de hacer una gestión adecuada a esos valores ambientales como prioridad, digamos que estoy haciendo una gestión forestal ambientalista, porque estoy planificando, ¿no? Entonces, ¿qué sería para mí la gestión forestal ambientalista? Es otro nombre, pero bueno, de alguna manera lo tenemos que definir, ¿no? Aunque al final no acaba siendo una gestión forestal diferenciada por los criterios que tú vas a aplicar al momento de hacer esa gestión, ¿no? En mi caso yo lo entendería como que es el proceso de planificación y ejecución de los bosques orientados a mitigar o prevenir problemas ambientales, principalmente, tomando como criterio la máxima absorción del CO2 y la clasificación y valorización de productos obtenidos. Lo de absorción del CO2 yo creo que más o menos la gente lo ve claro. Lo de clasificación y valorización de los productos obtenidos parece que está metido de clavo, no está metido de clavo. Veremos después que la clasificación y valorización de los productos realmente me están dando una valorización medioambiental mucho mayor. Con lo cual, si soy capaz de clasificar la madera, soy capaz de dirigir mejor ese uso final de la madera y, por tanto, ese valor ambiental de la madera, que curiosamente va unido a un mayor valor económico, curiosamente, ¿no? ¿Y por qué cogemos el CO2 y no cogemos, por ejemplo, en Cataluña está muy con las épocas de sequía, como en otras partes de España, por ejemplo, la producción de agua, ¿no? Ya sabemos que también regula los regímenes hídricos en nuestros bosques. ¿Por qué no? O, por ejemplo, ¿por qué no ponemos como condición indispensable la prevención de incendios? Que es todo lo que vende y lo que seguramente si pusiera gestión forestal
para la prevención de incendios todavía tendríamos más adeptos, ¿no? Porque yo creo que el elemento, para mí, el elemento que realmente yo puedo manejar es el de la absorción del CO2. El de la producción de agua, que haya más agua, menos agua, que va a ir en función de la densidad que yo esté, yo puedo hacer un trabajo haciendo un clareo excesivo para que haya más cantidad de agua en el cual me estoy cargando toda la absorción del CO2 y luego no llueve. Con lo cual, igual con el tiempo. Por ejemplo, yo me dedico a hacer una actuación salvaje en el tema de prevención de incendios, veremos, por supuesto, y también haremos mejora del agua, pero no será mi objetivo principal, porque luego igual durante muchos años no hay incendio porque es buena temperatura, no sé qué, y estoy generando un ecosistema todavía peor para el incendio que no lo que he intentado. Entonces, yo después de darle muchas vueltas, considero que el CO2 es realmente, primero, es la petición que me han hecho todos. No me han hecho la petición, sí, que vengan los incendios, que no haya hambre en el mundo, pero la que me han hecho es que intente disminuir, que no aumente la temperatura en más de 1,5 grados centígrado y que además aumente las capacidades de absorción de estos gases invernaderos. En mi caso, el que puedo controlar es el CO2, no puedo controlar los otros. Ya se ocuparán otros de los otros gases, pero yo voy a intentar ocuparme del que a mí me afecta, que es el CO2, ¿no? Y entonces yo creo que primero la demanda que tengo es esta, y segundo, creo que es sobre la que yo puedo influir directamente. En el resto hay otros elementos que yo no puedo influir, puedo favorecer, pero no influir. No sé si he sido capaz de explicarme el porqué. Con lo cual pasamos de una gestión forestal tradicional, donde lo que tenemos como elemento importante es el uso de la madera, del tronco, el recurso maderero, que luego venderé a la serradora o a la zona de transformación para que hagan palé, que hagan astilla, que hagan no sé qué, a tener en cuenta el árbol como un ser. Y tú dices, bueno, yo también lo tengo. Claro, aquí la idea es que cuando yo voy a hacer la gestión de mi monte y yo voy a marcar y yo voy porque una cosa que decimos es que nosotros todo lo que se corta se marca. No dejamos la decisión de gestionar a un señor con una motosierra, por mucho que sea ingeniero, por mucho que sea lo que sea, que toma la determinación es el técnico que tiene la responsabilidad de la gestión del monte y por tanto ha de marcar cada árbol. Es el único elemento que tenemos para determinar que lo que estamos haciendo está bien. ¿Y por qué? Porque lo hemos de contar como el árbol, como la unidad de gestión, como el elemento vivo que es, en el cual tenemos en cuenta las raíces, tenemos en cuenta las ramas, tenemos en cuenta el tronco, tenemos en cuenta la defoliación, tenemos en cuenta cualquier elemento que puede interesar a la sociedad o al medio ambiente en el que estamos. Y siempre cumpliendo el objetivo principal, que aumentemos la absorción de CO2. ¿Qué dice todo el mundo? Hombre, los bosques absorben CO2. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque crece. Cuando crece, absorbe CO2. Claro, ¿qué pasa cuando absorbes el CO2? Cuando tú haces una actuación en el monte y resulta que absorbes menos CO2 que si el monte no lo gestionas. Eso es posible. No solo es posible, eso es lo más habitual. Estamos disminuyendo la capacidad de absorción de nuestras masas en función de la actuación que estamos haciendo. Y si las actuaciones que estamos haciendo tienen un objetivo muy tradicional, que es maderero, es muy probable, porque además lo tenemos más que comprobado, que en el 90% de las ocasiones lo que estés haciendo es disminuir tu capacidad de absorción. Con lo cual, en cierta manera, lo que estás provocando es que te digan, oiga, no gestione el monte porque está mejor como está y además no hay ramas, no hay no sé qué y me gusta más. Porque usted no tiene un elemento, un criterio para decir por qué estoy gestionando el monte. Y no me vale el decir, es que se quemará, también se queman los gestionados. Es que hace falta madera. Ya, pero yo no utilizo madera. O la madera me vendrá de otro lado, pero usted no me corta el monte que tengo. No tenemos un elemento, en cambio aquí, si somos capaces de demostrar que con la gestión estamos aumentando la capacidad de CO2 y además estamos llegando a conseguir lo que me han pedido esos 196 países, digamos que nadie me lo podría reputar.
podría ir con esta bandera frente a ecologistas, frente a aquellos que dicen que hemos de dejar los bosques, que es una evolución natural, que frente a aquellos que dicen que hemos de dejar zonas sin actuar, que también las dejamos, porque ya os he dicho que se trabaja exclusivamente en un 40% del territorio. O sea, hay un 60% que ya ni vamos por miles de motivos, ¿no? Pero al menos ¿por qué justificamos? ¿En base a qué? Es que no se va a quemar el monte. Hay ecologistas que dicen que lo bueno es que se queme. Es que luego resulta que hay veces que lo gestionas y también se quema, evidentemente. Si lo gestionas bien, es más fácil que no pase, ¿no? Con lo cual, pasamos... Este es un concepto para mí que es muy importante, en el cual el árbol es la unidad de gestión. Y he de tener en cuenta todas las partes del árbol, aunque no sean las que me dan dinero, pero sí las que me repercuten en mi contabilidad de CO2. ¿Cuál es el objetivo? Si yo tengo una masa que evoluciona de forma natural y tiene una captación de CO2, ¿qué actuaciones he de hacer yo aquí para que pueda absorber más de lo que absorbería si no trabajo con ella? Este es básicamente el objetivo y el principio de este tinglao, ¿no? Para hacer este cálculo de balance tenemos que tener en cuenta desde el tronco, las ramas, el tronco, porque todo esto, de una manera u otra, absorben el CO2 o simplemente no lo emiten. Claro, entonces tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer este balance. Ya no voy a contar qué existencias tiene mi monte en función del diámetro maderero, que depende de la industria, puede ser de 10, de 12, de 15, de 18 o de 43, lo que le interese, ¿no? Sino voy a ver qué actuación tengo que hacer para que, haciendo yo esta actuación, aumente esta capacidad de absorción del CO2 en relación a lo que habría si yo no actuaría. Porque entonces tengo justificación de trabajar, el por qué trabajo para la humanidad. De la otra manera no sé para quién trabajo, si para la serradora o para trabajo para el ayuntamiento. En este concepto estamos intentando trabajar un poco lo que siempre hemos dicho, que el sector forestal tenemos un ámbito mucho más social y mucho más generalista, ¿no? Que por eso está tan controlado, ¿no? Con lo cual, y por otro lado, ¿qué vamos a tener en cuenta? Todas aquellas actuaciones que para hacer esto me están haciendo emisiones y he de comprobar si esta actuación realmente está siendo equilibrada o estoy mejorando lo que está. Para ir bien tendríamos que mejorarlo. Ya os digo de entrada, primero, que cortas abusivas o cortas que se pueden considerar normales desde un punto de extracción de madera no cumple. Eso ya lo puedo decir. Puedo decir que determinadas actuaciones necesarias, como por ejemplo adhesamientos o tratamientos de prevención de incendios, no cumplen. Ya lo puedo decir también. Con lo cual, hemos de buscar lo que digo aquí, el principio de gestión, el principio de no gestión o el principio de gestión. En mi caso, el principio de gestión es, yo estoy gestionando porque estoy intentando hacer algo que me han pedido desde ámbito mundial y que yo voy a aportar, iba a decir mi granito de arena, en este caso diremos mi arbolito, ¿no? Para cuando empezamos a hacer todo esto, ¿cómo lo planteábamos? Claro, lo planteamos, primero tenemos que saber qué diferencia de crecimiento voy a tener en función de la actuación de una masa forestal gestionada a una no gestionada. En este sentido, lo que intentamos hacer, ¿cuál es? Lo que intentamos hacer es tomar datos durante un tiempo y ver qué capacidad, que lo sabemos todos, qué capacidad de crecimiento van a tener nuestras masas en función de las actuaciones que estamos haciendo. Entonces podemos ver y podemos demostrar, y además esto ha sido demostrado, desgraciadamente no lo podemos ver ahora por diferentes motivos de evolución de la vida, en unas parcelas en las cuales nosotros manteníamos unas parcelas de evolución natural, desde el minuto cero de una regeneración natural y alrededor todas con las mismas pendientes, misma orientación, misma especie, mismo suelo, íbamos trabajando paralelamente haciendo la gestión que nosotros hacíamos ordinariamente. Entonces íbamos viendo cómo crecía el monte en función de esas actuaciones que estábamos haciendo. Claro, veíamos la diferencia de crecimiento de una zona trabajada que de otra. Que los forestales todos lo sabemos, pero
es necesario también que de vez en cuando se visualice, ¿no? En este caso se podía visualizar y verlo. Con lo cual, primer paso, empezamos a darnos cuenta de que es importante siempre tener parcelas testigo. Parcelas que nos permitan definir qué evolución está teniendo la masa y que podamos recurrir a ellas para poder cotizar de forma más o menos práctica y más o menos ajustada de cómo evoluciona la masa. Y ya digo, y un elemento muy importante es qué hacemos con la madera, cómo la clasificamos. La madera que no me vale para nada la puedo hacer astilla. Poco valor económico, dudoso valor ambiental, pero bueno, podemos considerar que es neutro. O la puedo llevar a hacer palet o embalaje. Claro, ambientalmente tampoco es que sea para tirar cohetes y económicamente pues tampoco. O la puedo llevar a la construcción o carpintería, donde mejoro todos los aspectos. Claro, eso me lo facilita si soy capaz de gestionar, de clasificar la madera y saber dónde la mando. Al final tengo que tener una trazabilidad y saber dónde va a ir esa madera e intentar dirigirla a los sitios que a mí me interesan más en mis balances energéticos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues actuaciones menos intensas y más seguidas. Aquí tenía muchas veces confrontación con compañeros porque me decían, ¿por qué vas a hacer un adensamiento en 4 veces cuando puedes ir una vez, sacar un montón de metros cúbicos de tonelada de madera y te olvidas? Y hombre, pues te lo voy a argumentar. Primero, porque soy capaz de que no haya tanto impacto en el territorio. Consiguiendo un objetivo, al final, el mismo objetivo. No lo voy a hacer un adensamiento igual para el ganado porque hay ganadería extensiva. Primero, no produciré tanto impacto. Segundo, produciré el que vaya no ganará tanto dinero, que al final no deja de ser el criterio forestal, que es el sostenimiento de las rentas a medio plazo, ¿no? Entonces, conseguiré que siga habiendo trabajo, que siga habiendo gente que puede ir a trabajar y además conseguiré que se vaya rehaciendo ese monte, que ese monte cada vez crezca, no crezca, los árboles, sobre todo como elementos vivos, no crezcan de cualquier manera, sino que vayan teniendo cada vez más capacidad de desarrollo y estén más apoyados entre ellos. Con lo cual, esto no solo para el adensamiento, para cualquier actividad que hacemos, intentamos entrar a actuaciones menos intensas y más seguidas, porque esto me permite acercarme bastante a mi objetivo. Hay veces que no lo consigo, o no lo conseguimos, pero hay veces que sí. Entonces, un nuevo criterio es que la tonelada de madera ya no ha de ser el objetivo. Siempre me pregunto, ¿y tú qué posibilidad tienes? Ni idea, la posibilidad que tengo es ir a trabajar mañana. El resto no lo sé. Es que me da igual, no sé la posibilidad de madera. Es que me da lo mismo. No es mi objetivo. Como no es mi objetivo, antes que me decían, la posibilidad de madera es 300, es un crecimiento de 3,5 metros cúbicos forestales al año, no sé, porque era mi objetivo. Y es el objetivo del 95%, me imagino, de los forestales o de los que gestionan los montes y de los que y de los que tienen empresas madereras. Pero ahora mi objetivo no. Y antes no calculaba qué pasaba con el CO2 ni daba números de CO2 porque era un elemento que era de más a más. En mi caso, invertimos los papeles. La tonelada de madera ya no me interesa, pasa de ser un objetivo a ser un resultado. Yo haré la gestión que quiera, como yo quiera, y lo que salga lo valorizaré lo máximo posible. ¿Y cómo lo he de valorizar? Pues como he explicado antes, clasificándola. Yo de momento no conozco otra forma. ¿Por qué? Para tener mayor capacidad de negociación y a su vez poder gestionar mejor, poder dirigir esa madera a diferentes elementos que a mí me pueden interesar. Incluso crear expectativas como hemos hecho y proyectos nuevos. Si no hago esa clasificación de la madera, no lo puedo hacer. Todo en un paquete, mucho más cómodo, mucho más fácil. Claro, eso me hace falta que haya gente que trabaja, que entienda el sistema, que lo acepte y que lo ejecute. Aparte, tanto el que está conmigo marcando, como el que está trabajando, como el que es el propietario, ¿no? Cosa que ya también es complicado. Y hemos de cambiar el sistema de la ordenación. La ordenación tiene que ser diferente. Tiene en nuestro caso, la idea es que sea flexible, que tenga un sistema de gobernanza interno,
es decir, que él mismo tenga los mecanismos para que en función de las modificaciones que se produzcan pueda ser viable y teniendo como objetivos generales de los montes y luego objetivos concretos para Cantón en función de lo que me pida el territorio, lo que me pida el propietario o lo que me pida en última instancia la propia estructura silvícola, pero siempre manteniendo el objetivo de intentar que comparativamente mi actuación mejore el embalse de CO2. Fijamos también unos criterios de prioridad, como es primero la prevención y extinción de incendios, la protección del suelo, mejora de biodiversidad, paisaje, ocio silvícola y al final una de control. Control quiere decir que no voy a hacer nada, la tengo allí simplemente para saber qué hacemos con ella. Y veis que la última que pongo es la silvícola, porque en el fondo la silvícola está interaccionando con todas, pero no es mismo mi criterio silvícola si hago una prevención de incendios, si estoy haciendo una protección de suelo o simplemente si tengo urogallo y estoy haciendo mejor biodiversidad o simplemente estoy haciendo un adhesamiento. Utilizaré técnicas silvícolas, pero no será mi objetivo final. Bueno, propuso unos criterios de partida, que cuando en zonas de paisaje no se afectará más del 15%, en tratamientos silvícolas más del 18%, en pastos más del 23%. Por ejemplo, en este caso, si hay prevención de incendios o gastos más del 23%, muchos podrán decir que es una disminución muy poca. Pero por lo que he dicho, prefiero entrar más veces y más constante que no pocas y muy duras, ¿no? Y biodiversidad del 15%. Entonces, la madera, intentar tenerla en unos rangos entre 20 y 40 toneladas por hectárea, que muchos dirán que es poquísimo, evidentemente, pero tenemos que pensar siempre que no hay que pensar estos números en un criterio de explotación maderera o de extracción de madera, sino en un criterio de que esto es mi resultado. No va a ser mi objetivo. Entonces, 40 toneladas es poco o es mucho en función del valor que se le dé y 20 toneladas es poco o mucho en función del valor que se le dé. Si yo voy a hacer biomasa, tendré un problema. Entonces, tendré que meter una máquina muy grande que corte mucha madera en poco tiempo. ¿Mi criterio silvícola y mi objetivo cuál será? Pues aquí ya no lo sabremos. Pero si conseguimos valorizar la madera, podemos también disminuir la necesidad de extracción de la misma. Y entonces podremos ajustarnos más en nuestro objetivo de CO2. Y el balance de CO2 en las diferentes actuaciones tiene que ser positivo. ¿Qué pasa? Es imposible que si yo hago prevención de incendios sea positiva. Es imposible que si hago un adhesamiento sea positiva. Imposible. No difícil, no, imposible. Entonces, ¿qué he de hacer? He de intentar que en mi periodo de trabajo anual, dentro de mi ordenación, el conjunto de las actuaciones como mínimo sea positivo y sea mejor. Porque si este es negativo, el otro es negativo, el otro es negativo y el que podría ser positivo también es negativo porque aprovecho y porque así soy más majo que los demás, saco más madera y la vendo un poco más cara y soy más guay, pues entonces resulta que siempre es negativo. Que esto es lo que nos pasa en un porcentaje muy alto o en la mayoría de las veces, ¿no? Con lo cual hemos de intentar que dentro de nuestra ordenación, fijaros que incluso el balance de CO2 puede condicionar la sistemática de rotación y de trabajos dentro de la propia ordenación. Porque tú puedes, para que tu balance de CO2 también en el global de la ordenación sea positivo, puedes entender que es mejor hacerte una pequeña trampilla de, por ejemplo, igual meter los adhesamientos en las partes finales las partes iniciales de la ordenación para que tenga más capacidad de recuperación, porque igual si la pongo al final va a ser demasiado negativo. ¿Vale? Entonces, el sistema de organización de la ordenación que propongo ya no será, aparte de ser flexible, que se autogobierne, ya no será con elementos, sino tendrá elementos de si es una vaga o si es una umbría o es una solana para poder trabajar en verano o en invierno, si está arriba o está abajo. Y sobre todo si al final el conjunto de esas actuaciones que planifico anualmente me va a dar un balance positivo. ¿Eso qué implica? Implica mucho más conocimiento, aunque parezca que esto es dejo de lado toda la técnica, al revés, lo que estoy haciendo es todavía aplicar en mayor medida la técnica y en mayor medida la injerencia técnica sobre la gestión de los montes. Bueno, ahora una vez que hemos terminado lo que sería
la situación la situación un poco de Cataluña, la situación en la que nos movemos y por qué hemos cambiado el modelo y por qué tenemos un modelo diferente, ahora entraría un poco a explicar lo que hacemos desde el Prisma. El Prisma es un proyecto que todo esto que estamos contando lo estamos realizando desde el 2010, empezamos a hacer el cambio. O sea, que no es una teoría, sino que es un elemento práctico que es verdad que muchas veces nos cuesta mantenerlo, pero que lo llevamos manteniendo desde el 2010, primero en sus inicios más teóricos, desde el 2012 en sus elementos más prácticos, fundamentados básicamente en la mancomunidad y la Generalitat aportando sus fondos. Nos ha surgido la posibilidad de optar a una ayuda de la Fundación Biodiversidad para poder terminar de seguir incidiendo en todos estos aspectos y cómo podemos intentar ayudar un poco en el sector. Entonces ahora os haré la presentación de lo que sería el proyecto Prisma un poco más, bosques del siglo XXI, empoderados, innovadores y con emprendimiento. A mí me gusta decir bosques del siglo XXI. De hecho, esta es la parte que propuse yo, la otra no, yo os propuse esta. Pero bueno, está financiada por la Fundación Biodiversidad con el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Y os voy a intentar explicar un poco cómo cosas que os he dicho que ya hacemos de forma práctica, aquí intentamos ahondar un poco más en el tema. Bueno, ¿qué es lo que intentamos aquí básicamente? Lo que intentamos aquí es impulsar las cadenas de valor forestal de circuito corto y de bioeconomía circular. Quiero decir, lo que intentamos es decir, vale, todo esto que he contado que está muy bien, además vamos a intentarlo explicar a nivel local. Vamos a intentar ver a nivel local cómo somos capaces, si todo eso es factible o no, o realmente tenemos que ser tan sostenibles que podemos traer la madera de Finlandia o llevarla al Canadá o traernos madera del Canadá, ¿no? O petróleo del Canadá y, bueno, claro, el tema de la sostenibilidad hay que verlo desde todos los aspectos. No me sirve decir que estamos con la madera, que es sostenible, que está muy bien, y luego la traemos y luego son cortas a matarrasa en Finlandia. Bueno, a mí eso no me parece que cuadre con nada de lo que estamos hablando. Me parece que es una hipocresía todavía mayor que la mía ya es grande, pero en este caso me parece que la hipocresía es mayor, ¿no? Entonces aquí lo que intentamos con el proyecto es decir, vamos a hacer una serie de acciones, vamos a estudiar cómo en territorio de montaña si podemos crear las cadenas de valor. En el desarrollo del proyecto lo que intentamos es combinar lo que son formatos planteados desde un punto de vista más técnico, que es más por los ingenieros, y apoyados también en un concepto más científicos, porque estamos apoyados por una universidad y un centro de investigación. Y colaborar conjuntamente, siempre teniendo como objetivo, pues el objetivo de multifuncionalidad y adaptación al cambio climático. ¿Quién forman ¿quién trabaja en este proyecto? Pues la coordinación se lleva desde la mancomunidad, en este caso les doy soporte yo como técnico, siguiendo un poco todo el desarrollo que os he explicado antes. Tenemos al Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, que es un centro con una visión bastante más técnico-científica del tema forestal, la Asociación de Empresas de Euskadi y Baskegur, la Universidad de Navarra y la Asociación Forestal de Navarra, Foresma. Con lo cual, digamos que estamos representados 3 territorios con 5 entidades. ¿Cómo se estructura el proyecto? Se estructura en 5 objetivos específicos que a su vez se desarrolla en 18 acciones y 2 acciones transversales, que son de comunicación y formación. Con este proyecto pues, se contratan aproximadamente 15 personas, más 35 personas que están implicadas en el proyecto de una manera u otra y 6 personas colaboran. Y el presupuesto final para todas las entidades es de cerca de 2 millones de euros. Los objetivos específicos que tenemos básicamente es esto, ¿no? Impulsar herramientas, nuevas tecnologías, valorizar especies de madera de montaña, promover y fortalecer la capacidad y habilidad de la red, impulsar emprendimientos
Estamos trabajando mucho en el tema de un hub forestal a nivel de Cataluña para intentar que este sistema de gestión poderlo sacar un poco de lo más tradicional y crear una línea que pueda apoyar toda esta zona, y un tema de comunicación y difusión. Bueno, dentro de los objetivos yo os explicaré más, que son los que más conozco, un poco los objetivos que tenemos, aparte de que hay acciones que hablan del tema de elementos constructivos con madera para valorización, como es implementar el CLT con diferentes especies, la madera contralaminada, o hacer pequeñas estructuras de construcción para aprovechar mejor la madera y poder construir de una forma más sencilla. Intentaré centrarme también más en lo que es el tema de la gestión forestal y de la cadena de valor, ¿no? Entonces, dentro del objetivo 1 tenemos estas 4 acciones. Una es adaptar y testar herramientas digitales, que esto lo coordina directamente el centro tecnológico. Luego las 3 siguientes las coordinamos nosotros, que es la diseñar y testar metodología para mitigar efectos ambientales, es lo que hemos estado hablando antes. El desarrollo y adaptación de maquinaria de componentes forestales. En este caso no pretendemos no estamos capacitados para inventar la sopa de ajo aquí. Nosotros lo que pretendemos es qué pequeñas cositas vemos que no llevan y que podríamos igual implementar y que pueden mejorar la vida del trabajador, ¿no? Nada especial. Y luego hay un estudio comparativo entre pequeños y grandes centros de autoconsumo, y en el objetivo 2 tenemos la adaptación de una norma de calidad de madera de carpintero. Bueno, este proyecto se inició en febrero del 2024. Evidentemente nos cuesta arrancar todo esto y al final acabará en diciembre del 2025. Principales aspectos estudiados en la acción 1.2, que es lo que hay de diseñar y testear metodología en los trabajos forestales, pues básicamente es el balance del CO2, ver cómo afecta o qué afectación estamos haciendo sobre la biodiversidad y afectación sobre el suelo a la hora de hacer estos trabajos. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es diseñar un sistema no es un sistema que es especialmente incisivo en el tema, por ejemplo, de los inventarios, sino hacer unos ligeros inventarios, cosa que realmente en la vida del día a día pueden hacer los técnicos que gestionan, sobre los árboles que marcamos. Entonces hacemos unas parcelas de inventario muestreo donde tomamos una serie de datos y luego hacemos los cálculos en unos Excel que nos hemos preparado y vemos qué estamos haciendo para a partir de aquí, y sacar unas conclusiones finales, ¿no? Que esto derivarán, en principio, en un manual de buenas prácticas y seguramente en una simple app que nos pueda ayudar a gestionar esto. Bueno, como os he dicho, todos los árboles que nosotros cortamos, uno y cada uno, o lo hagamos directamente con la gente que se ha contratado o con empresas externas, se marcan todos los árboles, los marcamos con pintura, no los marcamos con hacha, y los marcamos con pintura porque otra de las cuestiones del modelo es que no trabajamos con el bosque marcado, sino nosotros vamos marcando a medida que van trabajando, vamos por delante de ellos. Esto nos permite, uno, controlar el sistema, los trabajos. 2, controlar si estamos consiguiendo el objetivo que queremos. Y 3, poder rectificar si nos estamos equivocando. Es muy difícil cuando ya tienes todo marcado, 30 hectáreas, que venga alguien, por ejemplo, lo compre en subasta, esto me ha pasado, y luego decir, es que esto no me gusta, es que esto no sé qué, es que ahora te has quedado corto de metros, es que ahora tal, bueno, en fin, todo eso. Entonces lo que hacemos es que marcar, como se marcan tradicionalmente los árboles, 2 puntos arriba y 1 abajo de control, aunque estemos encima todavía aumentamos el control haciendo las marcas para que también se vea a nivel del trabajador que realmente estamos controlando el tema. Parcela de 10 metros de radio y hacemos aproximadamente 1 por cada hectárea o más o menos. No es muy definido, no es necesario, no vamos a buscar qué capacidad
de seguridad tenemos en los datos, ¿no? Como siempre acabaremos en unos datos, unas tendencias y sobre todo acabaremos en unos datos de orden de magnitud. Bueno, en este punto lo que voy a hacer es os voy a enseñar los Excel que hacemos. Ya me decía María Eugenia, dice, si te lías. Dale a escape, acuérdate. Sí, ya le doy a escape. Ahí. O botón derecho, finalizar presentación. Íbamos bien, hasta ahora. Siempre pasa esto. Lo tenías controladísimo. Sí, ya está, es que no funciona. Bueno, os voy a presentar cómo vamos de tiempo, bueno, queda media horita más o menos. Os voy a presentar unos Excel para que veáis un poco lo que hacemos, ¿no? El tema, el 1. Bueno, nosotros lo que hacemos es evaluar en estos Excel, evaluamos los desplazamientos de los trabajadores, los consumos que tienen, la ejecución de los trabajos, la maquinaria utilizada, los consumos que tienen y un poco los litros que se consumen por cada jornada de trabajo, el transporte e industria y los productos que al final nos salen como resultado. Con todo eso calculamos el coste de emisiones que nos da por hectárea. Entonces, por ejemplo, en este caso que trabajamos con motosierra y que trabajamos con un tractor agrícola, nos está dando que emitimos por hectárea aproximadamente 0,025 toneladas de CO2. Por otro lado, esto será un elemento negativo en mi cálculo. Por otro lado, lo que tenemos es que en función de la madera que estamos sacando, el porcentaje le aplicamos si para mí van a emitir o van a secuestrar. Si emiten, está en rojo y si secuestran, están en verde. ¿Cuándo considero que un uso de la madera emite? Cuando en mi periodo de ordenación, que en este caso son 15 años, que es sobre el que realizo el cálculo de la masa del CO2, en ese periodo de rotación de 15 años, si el producto teóricamente se ha degradado o no. Si se ha degradado, considero que emite y si no se ha degradado, considero que absorbe. En este caso, la biomasa la pongo como que emite, pero esto lo cambiaremos porque realmente lo vamos a dejar como un elemento neutro. Ni emite y, por supuesto, tampoco secuestra. Entonces, el embalaje o los palets emiten, el rechazo a la construcción emite, los puntales serían la madera aquella que se utiliza para hacer vallados. Este caso, como pueden tener un periodo de vida entre 15 años, lo consideramos que absorbe, los postes también, y la madera de construcción, los postes de teléfono también tienen una vida útil mayor de 15 años, por lo tanto, consideramos que absorbe, y la construcción consideramos que absorbe. Por ejemplo, aquí podéis ver la importancia que tiene el valor que le das a la madera y el uso. Si tú estás dándolo al embalaje y al palet, siempre estás emitiendo CO2, con lo cual esto se tendría que sumar a lo que estás haciendo. Ya veréis que lo hacemos muy mal. Entonces, importante que todo el mundo dice, no, tienes que mirarlo en conjunto. No, hay que mirar. Nosotros miramos el balance en los trabajos forestales de gestión y el balance en los productos. Y luego ya decidiremos si lo sumo, lo resto, lo tiro, lo bajo, o eso me da una idea de por dónde voy. Pero mi balance lo tengo que hacer en cada actuación en la que yo considero que es importante. Con lo cual, un balance es de los trabajos y la gestión del bosque, y otro balance es en el valor en el uso del producto. Bueno, hacemos una serie de, aquí típico de más o menos un inventario, miramos tipo de suelo, miramos si hay erosión, si no hay, y marcamos de estas parcelas, vamos contando los árboles, si están marcados o no. Si están marcados se van a cortar, con lo cual con un solo inventario tengo bastante, lo tengo que volver a pasar, y si no están marcados, pues lo apunto, ¿vale? Y al final, esto hace una serie de números, y al final aquí me da un numerito que me dice, el CO2 fijado en un año es de menos 96. El primer año pierdo CO2, porque como aquí yo lo que estoy haciendo es contar
las ramas, contar las raíces, contar el tronco. Bueno, no sé si la gente puede estar interesada en esto, igual no, pero las partes que absorben y luego tengo que descontar la parte que saco que va a dejar de absorber, que es lo que estoy cortando. Entonces, a esto, a la que dejo en el monte, lo que le estoy haciendo es aplicándole el crecimiento que yo supongo que va a tener en función de la actuación que estoy haciendo. Claro, si extraigo mucho, evidentemente no le voy a dar capacidad para que el crecimiento, la absorción que haya en el monte me compense la que va a dejar de absorber la madera que saca. En este caso veis que lo hemos hecho fatal, porque el CO2 fijado, tonelada hectárea, en el primer año es menos 96 toneladas por hectárea, que esto ya veréis que siempre es habitual, y este monte, si lo vais a ver, diréis que es un monte maravilloso, ¡uy, qué bien está, qué perfecto, qué guay! Pues no. Si miramos luego el CO2 que fijaremos en los 15 últimos años, veremos que sigue siendo deficitario. ¿Vale? Con total, en esta actuación que hemos hecho aquí, en su momento, resulta que tenemos un déficit de menos 478 toneladas de CO2 en el periodo de los 15 años en esta superficie. Claro, en el tema del balance de los productos, vemos que estamos emitiendo 48 toneladas hectárea en función de los productos que hemos sacado y que únicamente estamos captando 9. ¿Por qué? Porque la mayoría de la madera la hemos llevado a palet o hemos hecho biomasa, con lo cual estoy perdiendo también en los productos. El total, un desastre. Los de París me van a matar, porque lo estamos haciendo fatal, ¿no? Aquí vemos que el volumen extraído por el objetivo considerábamos que tenía que ser 40,59 y vemos, porque era un objetivo silvícola, que nos hemos pasado. Nos hemos ido 55,85 toneladas hectárea. Eso que iremos viendo en diferentes casos cómo esto nos puede afectar. ¿Qué hacemos? Vamos al desembosque y analizamos pues, el mapa del cantón. Siempre trabajo por cantones, no rodales y esto, nada. Lo práctico son cantones y si son grandes, siempre que sean estables, lo mejor. Nada, rodales pequeñitos, eso solo te complica la vida para todo. Y vemos un poco la situación de los arrastres y en función de esto, nosotros hacemos unas valoraciones y valoramos también cómo ha podido afectar esto. Y en tema de biodiversidad, lo mismo. Bueno, aparte de si hay grandes ungulados, no sé qué, contabilizamos si hay pies muertos, si hay presencia de planifolios, si hay ramas que favorecen el desarrollo de la biodiversidad. Con esto nos tenemos que pelear porque parece que las ramas son el origen de todos los incendios del mundo, forestales, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esto es otro de esos mantras que vamos teniendo habitualmente. Entonces, bueno, vemos si hay presencia de planifolios, si hay madera muerta en pie, si hay madera muerta al suelo, si hay árboles bifurcados, el recubrimiento de restos, y a todo esto le damos una puntuación. Si existe, le damos puntuación, y si no existe, y aquí ponemos lo que hay en cada uno. Bueno, pues en este caso tenemos que lo hemos hecho fatal. Y intentándolo hacer con buenos criterios. Puedo decir que cuando llevas un tiempo haciendo esto y empiezas a observar los criterios, eres capaz de determinar a la medida que vas marcando si el árbol que vas a marcar consideras si te puede empezar a ir en desfavorable o favorablemente, ¿no? En este segundo caso, os paso los trabajos. Aquí motosierra también y tractor agrícola adaptado, lo mismo. En este caso tenemos más emisiones porque puede haber más lejos, por lo que sea. En el tema de los productos, seguimos con mucha biomasa, mucho embalaje y mucho retazo, con lo cual de construcción tenemos muy pocas toneladas. Muy pocas toneladas de CO2 que absorbemos. Aquí abajo tenemos una gráfica también donde se puede ver la energía, en fin. ¿Vale? Si nos vamos a la tabla de resumen, ¿qué estamos viendo? Que empiezan a salir números en verde. Quiere decir que en este caso hemos conseguido que lo que estamos trabajando hemos mejorado que si no hiciéramos nada. En 97, en los 15 años y en el total de la superficie, hemos aumentado 97 toneladas de absorción. Preveemos que se absorberán 97 toneladas de CO2. Esto, si lo ponemos en número de coches, serán X coches que pueden dejar entrar en Madrid o en Barcelona. Con lo cual, aquí ya hemos mejorado, aquí ya hemos cumplido nuestro primero. Pero en el segundo de los productos seguimos igual. Aparte que estamos llevando la madera a sitios que no pagan mucho, seguimos teniendo tenemos un balance negativo porque la madera que estamos generando está yendo a un uso que lo que está haciendo es emitir en vez de absorber. El conjunto de la actividad, pues perdemos. ¿Por qué? Porque no somos capaces, para que veáis el grado de importancia que tiene todo.
Muchas veces dicen, no, lo importante es el uso de la madera. Si va a construcción ya está todo. No, además de la construcción tienes que quitar la parte que va a rechazo, que también irá seguramente, no irá para hacer otro tipo de actividad. Tienes que contar que hay un porcentaje de la madera que sacas que no irá a la construcción. En fin, y luego tienes que contar que muchas veces la madera esa que va a la construcción, precisamente la que silvícolamente o por biodiversidad te interesa que se quede. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado en esto, ¿no? En este caso podemos ver que nos aproximamos ya bastante al valor del objetivo. Habíamos dicho que nuestro objetivo tendría que ser de 48 toneladas hectáreas y una media de 51. Como estamos bastante cerca, el cantón era de 60 hectáreas, mejoramos. Estamos por encima, pero no mucho, ¿vale? En el desembosque lo mismo, volvemos a hacer un análisis del número de caminos, la afectación que hay, si hay regeneración, si se afecta al arbolado, y en biodiversidad 3/4 de lo mismo. Si hay árboles dispersos, presencia de planifolios, si no hay, de diámetros que tienen, y así vamos analizando las diferentes parcelas. Aquí tenemos uno, que si vamos a los trabajos, bueno, espérate, vamos a pasar al 3. No. Pero vamos a pasar al 3. Vale, vamos a pasar ahora a... Si vamos a los trabajos, aquí aplicamos una máquina que nos hemos ideado, hemos pensado cómo me gustaría a mí que fueran las máquinas que trabajan en el monte para que cumplieran mis objetivos. Es una máquina que hemos adaptado, un cabezal cortador y una pinza arrastre, ¿no? Entonces, esto tiene un consumo y tiene unos rendimientos. Si vamos a la... De resumen, resulta que hemos mejorado. O sea, tenemos una máquina que podríamos pensar que consume más, que emite más, pero resulta que hemos mejorado porque el trabajo silvícola que hemos hecho es mejor. En los productos seguimos igual, seguimos teniendo un déficit de productos. Pero si vemos el objetivo que teníamos para extraer, que era de 36, nos hemos quedado en 26. Claro, mejora bastante. Hemos mejorado bastante la afectación. En el tema de la afectación, tanto a la vegetación como al otro, también mejoramos. Y en el tema de la biodiversidad también, porque la situación, por ejemplo, como deja las ramas, las deja de una manera que va mucho mejor apiladas, que va mucho mejor para la biodiversidad que no diseminadas. Y ahora vamos a poner otro que seguramente es el más sintomático, que decimos trabajos, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la saca de la madera con helicóptero. Coño, con helicóptero. Entonces, lo primero que todo el mundo dice, las emisiones que tienes es imposible. O sea, vaya, me estás hablando de temas medioambientales y luego te vas a sacar madera con helicóptero. Bueno, hemos de evaluarlo. Luego ya decidiremos qué problemas tiene o qué beneficios. Entonces, lo primero que vemos es que evidentemente las emisiones totales de CO2 que nos está dando en los trabajos es de 10 toneladas por hectárea, mientras que en las otras no nos llegaba casi ni una tonelada en la motosierra, ¿no? Pero si nos vamos, los trabajos, la madera que sale, toda de biomasa, si la completamos a cero, energéticamente mejoraría bastante, pero muy mala. Pero si nos vamos al resumen, nos vemos que, resulta que el balance que estamos haciendo en el monte con el tratamiento que hemos hecho de la masa, a pesar de que el helicóptero me pueda generar más emisiones, me está dando positiva, incluso más positiva que en aquella que lo hacía de la forma tradicional. Curioso, porque todo el mundo siempre decía que, hombre, el helicóptero medioambientalmente es una mierda. Perdón, está mal. Bueno, ¿lo has probado? No, yo sí. Entonces, hemos comprobado que realmente somos lo que es importante medioambientalmente no es todos los elementos que utilices a su alrededor, sino es la propia gestión que hagas del monte. Y eres capaz de absorber, evidentemente las emisiones son mayores, pero eres capaz de absorber esas emisiones, pero tiene otras ventajas. Por ejemplo, en el desembosque. No haces caminos, no tienes posibilidad de caminos, no afectas arbolado, no afectas sobre el suelo. Y sobre la biodiversidad,
tampoco afectas negativamente, sino que afectas en positivo. Por tanto, tiene muchas, económicamente es bastante mejor. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que haríamos de cara a... Y ahora seguimos con la presentación. Esto sería la acción que estamos haciendo del 1.2. Del 1.3 es lo de desarrollar maquinaria y pequeñas mejoras, ¿no? Y implantación de maquinaria. Entonces, lo que intentamos es dar pequeñas mejoras y probar cosas, ¿no? Y adaptar maquinaria, como os he explicado antes, o sistemas de trabajo que puedan mejorar a los trabajadores. En este caso aquí, entre otras cosas, pues hacemos unos cascos inalámbricos que van muy bien por seguridad y además pueden hablarse entre ellos con el ruido de la motosierra. Probamos motosierras eléctricas por el tema de las emisiones, tema de los trabajos, todo esto al final se hacen unas encuestas. Algo que nos piden mucho, que es una tontería, es aparte de llevar la máscara, poder llevar gafas, en fin, cosas de este estilo. Y ahora os enseñaré un poco unos vídeos de todo esto que hemos estado hablando, de la maquinaria, en fin. Vamos un poco justos, pero bueno, si hay alguno ya la saltaré. Esto es la maquinaria, que es una pala cargadora donde nosotros, por nuestra cuenta y riesgo, le hemos implementado unos elementos, porque yo siempre he pensado que a mí lo que me hace falta es una máquina que me permita hacer el trabajo que yo quiero, que sea ágil y que a la vez no me hagan falta mucha inversión, ¿no? Esto podría ser un prototipo de ese tipo de maquinaria. Bueno, como podéis ver, lleva una cizalla derramadora en el cabezal, no es procesador. Si procesador entendemos que es más o menos, automatizado, simplemente corta, como habéis visto aquí. Habéis visto que está trabajando también en pendiente, máxima pendiente, lateralmente no puede trabajar, en máxima pendiente. El derramador, como podéis ver, esta derrama el árbol, no lleva sierra, todo es cizalla. Esto tiene una serie de ventajas, que no se desafila tan fácilmente, los cortes son limpios, no tienes problemas de cortar más abajo, más arriba, y las medidas te puedes tener alguna cierta medida. Cada metro, cada movimiento que haces de 1 metro, puedes cortar madera 1 metro, 1,5 metros, 2,5 metros, y el diámetro que puede cortar, que algunos se lo preguntará, en base está sobre los 20, en la parte inferior del tronco está sobre los 22 centímetros, apurando. Atrás le pusimos, lleva la posibilidad de llevar un cabestrante hidráulico o una pinza. A mí lo que me gusta particularmente es la pinza, porque primero puede trabajar en zonas llanas, incluso en pendiente, siempre que pueda trabajar en máxima pendiente, hasta una pendiente de un 30 o 40, un 30%, y siempre que sea una pendiente más o menos uniforme, que no haya roca, no haya piedras y tal. El tema de la pinza va muy bien porque puede llevar mucho material, no arrastras, puede trabajar solo el maquinista prácticamente, no le hace falta a nadie. Bueno, es de fácil manejo y afecta bastante poco a la masa, ¿no? Aquí estábamos haciendo las primeras prácticas, ya la habíamos tenido, la habíamos probado, incluso la he probado yo personalmente, porque uno de mis objetivos es que todo lo que se haga sea sencillo, no sea complicado. La forma que se lo haga sencillo es que lo pruebe el más tonto del grupo. Entonces, el más tonto del grupo siempre soy yo. Soy yo el que empiezo a probar estas cosas. Y si yo soy capaz de hacerlo funcionar, nadie me puede decir que no funciona. Nadie. Me pueden decir que no les gusta, me pueden decir que harían otra cosa. ¿Vale? Entonces, el arrastre. Luego también la pinza de adelante la podríamos utilizar incluso para acopiar directamente en pista y dejar la madera puesta en su sitio. Ya digo, puede trabajar hasta unos diámetros de este en concreto, y por la máquina que llevamos, de 20, 22 centímetros, 25 en la forma más grosa, ¿no? Bueno, es que puede incluso apilarla, dejarla posicionada donde quiere, la puedes manejar un poco sin necesidad de tener una segunda máquina con una pinza o una pala. Bueno. Aparte de que puede parecer lenta, que puede hacerlo, también tenemos que tener en cuenta que
En este caso, el que el conductor la llevaba era la primera semana que le estaba llevando. Ya también le llevamos a sitios más fáciles, más llanos, luego ya los metimos en pendiente, empezamos a coger también dinámica de trabajo y con lo cual pues fue mejorando un poco en el sistema de trabajo. Y luego os enseñaré una foto de la extracción que hacemos con helicóptero. La extracción que hacemos con helicóptero, seremos sinceros, lo hacemos siempre porque tenemos alguna inversión detrás, pero lo que estamos intentando es evaluar hasta dónde podría ser eficiente este sistema de saca y si realmente es factible. Es factible desde el punto de vista técnico, se puede hacer. Además, se puede hacer no haciendo cortas a matarrasa, sino haciendo cortas que yo quiero hacer en función de mi decisión selvícola. Con lo cual, estamos en lo mismo, no meter una procesadora que me abra calles si yo no quiero trabajar por calles. Yo no quiero ese tipo de maquinaria. Yo quiero maquinaria que me permita, dentro de lo que yo quiero, hacer el trabajo. Evaluamos distancias máximas en las que puede ser más efectivos, tiempo de rotación, toneladas que puede llevar este tipo de helicópteros y luego lo que hemos dicho, balances de CO2, todo esto. ¿Es económicamente rentable? Tal como lo estamos haciendo ahora, no. Podría ser rentable si el tipo de la madera que sacáramos tuviera más valor. Esto es como todo. ¿Es rentable gestionar los bosques? Depende del precio que estés pagando la madera. No, porque otro tema, no hablo del valor de cuánto me van a pagar por el CO2. Habéis visto que no he hablado de cambios de créditos climáticos. Uno pensará, bueno, y los créditos climáticos no lo sé, yo no los he visto. Estos son que están en la mitología, ¿no? En la mitología los créditos climáticos existen, hay gente que los cobra, hay gente que los paga, pero al que curra nunca le llega. Con lo cual yo sé que existen, se están intentando imponer, pero no es mi problema principal. Entonces yo intento que económicamente me salga rentable si como resultado de mi gestión utilizo la madera y está la base. Bueno, pues os voy a poner un par de vídeos para que veáis que lo que hacemos es realmente lo que estoy explicando es práctico, no son cosas que teorice, ¿no? Entonces aquí podéis ver, por ejemplo, la saca de la madera son zonas donde no hay accesibilidad o bien tendría que hacer una pista, no podría hacer la pista. Podéis ver que, por ejemplo, a la hora de sacar aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, al menos se lleva 5 troncos. Podéis ver que el impacto que se produce, ya veis cómo está cortado, que no está cortado a matarrasa, que es una corta totalmente con una clara, y el impacto que se produce sobre la vegetación es nulo y sobre el terreno es nulo y sobre la biodiversidad también, porque además normalmente siempre tiene amigos. Cuando él viene, el helicóptero viene, siempre tiene amigos, o viene algún buitre o algún rompehuesos, en fin, siempre tiene algún amiguete. Bueno, podéis ver que saca limpiamente la madera, la saca de diferentes zonas, e insisto, es un monte que está gestionado con las condiciones que nosotros queremos de balance de CO2, que de hecho es el que os he pasado que era positivo. Estas imágenes están tomadas en la zona que hemos tomado el inventario y que es positivo. Bueno, aquí veis cómo lo transporta. Suele llevar una eslinga entre 20 metros. Luego utilizamos unas eslingas metálicas, que son las que utilizamos para coger los árboles. Lleva un expulsor automático en el momento que deja el tronco, que además, como podéis ver, lo deja en un sitio, en el cargadero exactamente y todos apilados. Pues él en este caso está recogiendo nuevas eslingas que las lleva al siguiente grupo que está atando árboles dentro del monte. Bueno, veis que tampoco tenemos mucho espacio donde deja la madera. Ahí en ese espacio tiene que venir el camión a cargar y tenemos que hacer el cargadero que aproximadamente en un día solemos hacer entre 70 y 80 toneladas en una mañana de trabajo. Otra cosa de las que hacemos es aprovechamos cuando han dejado los árboles, también seguimos intentando, aparte de perfilar lo que no han hecho en el monte, por su dificultad no han terminado de derramar bien, luego lo que hacemos es también, en cierta manera, clasificar la madera. Seguimos cortando la madera a las medidas que nos interesan para el objetivo que queremos. Pues si va a ir a una industria o va a ir a trituración o va a ir al otro lado, pues entre rotación y rotación nos da tiempo, depende de lo rápido que vaya el helicóptero, nos da tiempo para hacer esto. En este caso troceamos y esto irá, las puntas irá para trituración y las trozas que estamos haciendo irán para
para hacer embalaje. Un desastre económicamente y ambientalmente. Bueno, y ahora ya prácticamente estamos terminando. Hay una cosa que a mí me interesa mucho dentro de que este no lo hemos empezado, lo empezaremos ahora, es hacer un estudio comparativo entre pequeños y grandes centros de consumo. ¿Qué es mejor? ¿Tener dos grandes industrias transformadoras a nivel de comunidad o tener pequeños centros de autoconsumo a nivel local? ¿Qué es mejor? Desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Evidentemente a mí, desde el punto de vista, a mí me interesa más, evidentemente, ya se me ve el cartón, ¿no? Que dicen, a mí me interesa más pequeños centros de consumo a nivel local, porque considero que es la forma que cumpla, o sea, que sigamos con la misma dinámica de la gestión forestal ambientalista. Si conseguimos que además nuestros productos tengan un alto valor y además sean consumidos en la zona local y no tenerla que traer de 1.200 o 8.000 kilómetros de distancia, pues estaremos ganando mucho. Entonces completaremos esto. Pero aquí hay contradicciones. Hay gente que considera que es mejor tener un gran centro de consumo que abarque unas distancias de suministros de 2.000 kilómetros o 1.000 kilómetros o 800 kilómetros y que luego cada día esté tocando las puertas de la consejería de turno diciendo, es que claro, yo tengo una industria que consume 100.000 toneladas al año y no me entra suficiente madera, y no me entra suficiente madera. Claro, yo siempre me pregunto, bueno, ¿has adaptado tu industria a las posibilidades? ¿O has metido ahí la industria y ahora a ver cómo entre todos te suministramos sin teniendo en cuenta solo tus necesidades, ¿no? Con lo cual ahí intentaremos hacer nosotros, esto no lo he explicado, pero nosotros a raíz de poder hacer esto tenemos un proyecto de biomasa, de calderas pequeñas en entidades locales, 15 calderas de diferentes consumos, por lo tanto lo que es biomasa la utilizamos aquí. Y por otro lado hemos montado un centro de valorización, que es un pequeño centro que tenemos en Saldes que consume, que la madera digamos que la utilizamos para intentar introducirlo en carpintería y en construcción. Cuanto más madera podamos derivar a esta actividad, más posibilidades tenemos de que nuestro proyecto sea más redondo. Cuanto menos más lo llevemos a los otros centros de palet, pues estaremos perdiendo un poco toda nuestra filosofía, ¿no? Entonces tenemos este centro que hemos iniciado ahora con la idea de introducir esta madera nuestra, porque evidentemente la madera de aquí no sirve, ¿no? En Cataluña no sirve para hacer ni carpintería ni construcción, por eso la traemos de Finlandia, incluso la traemos de Soria muchas veces, ¿no? Y al final el pino silvestre es el pino silvestre. Tendrá un crecimiento mejor, un poco peor, pero bueno, es un pino silvestre, no es otra cosa, ¿no? Entonces aquí un poco lo que estamos haciendo es intentando introducir esta madera sobre todo a nivel del que le da mayor valor añadido. El que le da mayor valor añadido a la madera, tampoco la construcción, son los carpinteros y los diseñadores, porque son los que hacen que se pague mejor estos trabajos. No se utiliza mucho y la poca que se utiliza no es de toda es importada, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que estamos intentando es hacer una norma, porque siempre nos acabamos utilizando estas normas de madera, acabamos utilizando los criterios del norte de Europa. Y entonces hablamos de madera de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, en función de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es la madera que ellos tienen, ellos han montado su película, vienen aquí, nos la explican y nosotros la compramos, ¿vale? Como decíamos al principio, si no cambias nada, nadie cambiará. Entonces, bueno, intentemos buscar qué criterios tenemos nosotros para poder hacer que nuestra madera también esté de alguna manera identificada. Para hacer esto, lo que hemos hecho ya es coger unas muestras, hemos cogido 8 muestras, hemos categorizado las 4 caras de cada muestra, las hemos fotografiado y hemos hecho una encuesta a carpinteros y diseñadores de la zona. Y le hemos dicho, de esta madera, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Lo utilizaría? ¿No lo utilizaría? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y en base a esto encontraremos unos nexos para poder calificar la madera en función de lo que los usuarios finales le darán más importancia. La idea es no pasar de 2 clasificaciones porque esto complica mucho la vida y además y la idea es valorizar la madera. Con lo cual, un poco, esta sería la aplicación esta. Y con esto, yo creo que más o menos en tiempo, aunque me enrollo bastante, he terminado mi exposición. Espero que os haya gustado.
A los que no les ha gustado, lo siento mucho. Bueno, 1 hora y media en tu vida tampoco es una gran pérdida. Hay veces que las perdemos en otras cosas. Y muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mi contacto por si alguno tiene interés de algo. Tampoco sé si le podré solucionar algo y no sé si hay preguntas o... Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has estado mostrando, esta forma de gestionar. Y bueno, esperamos ahora que lleguen preguntas, ahí al botón de preguntas y respuestas. Y si alguien quiere participar de viva voz, os recordamos que podéis levantar la mano. Yo de entrada, para romper un poco el hielo, Miguel Ángel, te quería preguntar, o bueno, porque has hablado de valorar también el poder de fijar agua, ¿no? Del poder de, como fuente de agua también de los bosques. Y en Cataluña creo que hay un proyecto muy interesante, no recuerdo ahora el nombre del proyecto que hay ahí. No sé si lo conoces y si, digamos, engrana muy bien o engrana en cierta manera con este tipo de gestión que estáis haciendo ahí en tu proyecto. Bueno, de proyectos de estos, mira, esto, ¿sabes lo que pasa? Cuando hay un gran incendio, todo el mundo hace prevención de incendios. Cuando falta agua, cuando hay sequía, todo el mundo habla hace proyectos sobre modelización del agua y tal. Yo ya he dicho antes durante la exposición que no, para mí no es no es un elemento a tener en cuenta, pese que lo que sí que hemos podido comprobar es que cualquier gestión que hagamos en el monte vamos a mejorar la capacidad hídrica del monte, pero claro, hay veces que pasan elementos para conseguir estos objetivos. Primero que depende de que llueva, porque como decía uno, yo te puedo hacer la gestión del monte que quieras, pero si no llueve, no puedo hacer nada. Segundo, hay veces que van a la parte opuesta, es decir, claro, cuanto menos masa forestal hay, más capacidad hay de que haya agua en las cuencas y por tanto aprovecharemos más el agua. Claro, te estás cargando todo el índice de CO2. Entonces, yo para mí, el que realmente es un determinante, es lo que he dicho antes, que yo puedo gestionar y que puedo realmente operar con él, es el sumidero de CO2. Si hago bien mi sumidero de CO2, estoy mejorando también a nivel hídrico, porque estoy bajando la densidad, pero no tanto, seguramente no tendrá tanta capacidad de producción de agua, pero también la estaré mejorando. En cambio, si me voy a la capacidad de agua, en muchos casos, no teniendo en cuenta el tema del CO2, lo que estás haciendo es perder capacidad invernal del monte. Y entonces eso no lo vas a poder recuperar. El agua sí que podrás ir recuperándole si llueve, pero la capacidad invernal no. No estoy muy de Muy bien, acuerdo en centrarme en el agua, prefiero el CO2. perfecto. Muy bien. Te paso la pregunta que nos hace José Luis Solís Parejo. Dice, bueno, mi pregunta es, ¿cómo se han realizado los cálculos de las toneladas de CO2, emisiones de actividades y por entre paréntesis, trabajadores, transportes, etcétera, en el monte? Gracias. Bueno, pues lo que hacemos es, en cada parcela que trabajamos, hacemos los kilómetros que vienen, el coche que lleva, el consumo que tiene de gasolina, de gasoil, el tractor, el consumo que realiza, el camión, el transporte a diferentes sitios, el consumo que tiene y todo esto al final calculamos las emisiones que se producen. Y luego el tiempo que están trabajando. Como sabemos, también calculamos en función del consumo de los combustibles fósiles, por ejemplo, de las motosierras, pues con todo eso calculamos las emisiones. Eso es muy sencillo. Lo que es más complicado es cómo sé yo el CO2 que estoy absorbiendo de más o de menos. Lo otro es bastante fácil, porque lo único que tienes que hacer es un control de todas las actividades que se realizan y los consumos que se están haciendo de los fósiles, básicamente. Muy bien. Creo que ha quedado claro. Tenemos otra pregunta de una persona que no se ha identificado, pero bueno, dice, buenas tardes, me gustaría saber si se tiene en cuenta intervención por repoblación forestal, si no hay regeneración natural del monte o es escasa, entre otras cosas, para que el balance de CO2 llegue a ser positivo. Gracias. A ver, aquí tenemos una discusión. Primero, repoblaciones en Cataluña prácticamente no hacemos. Cual, yo me centro más en lo que es la gestión de todas las masas que tenemos, que ya tenemos un 40 y pico por ciento de bosque, que he dicho antes en la superficie. Yo creo que es donde podemos intervenir mejor, más que en la repoblación, que no hacemos aquí, porque se considera que ya hay demasiado bosque, aunque yo como forestal siempre me parece que es poco.
Por tanto, en la repoblación no entro. Lo que sí que tenemos claro, y además incluso en una visita que hicimos en Finlandia por otros temas que allí están estudiando, tienen una parcela en la cual están estudiando la absorción del CO2, lo que tenemos claro que las masas jóvenes, muy jóvenes, o en repoblación o en regeneración natural, absorben muy poco CO2 inicialmente, muy poco CO2. Es deficitario. Es decir, absorben, pero en comparación con una masa joven, adulta, absorben muy poco. Igual que cuando es muy adulta, absorben también muy poco. Los primeros 20 años, 15, 20 años, la absorción es muy baja. Es decir, aquellos que dicen, no, tú tranquilo, que yo corto toda mata rasa, pero luego planto. No hay ningún problema, porque ya estoy compensando con la plantación que he hecho. No, tú lo que te has hecho ha sido cargarte el invernal de CO2 durante bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ¿se capta más CO2 si se planta que si no se planta? Sí. Ahora, cortar un bosque y luego repoblarlo, o cuando estás en la fase de regeneración del monte, realmente estás perdiendo capacidad de absorción de CO2. Esto está comprobado también. Muy bien. Vicente Santos nos traslada 2 preguntas. Primero dice, ¿qué especies predominan en los montes que gestionas? Y por otro lado, tiene curiosidad por saber cuántas toneladas puede levantar el helicóptero. Pues mira, coño, esta pregunta la sé. Normalmente las zonas que yo trabajo son bastante coníferas. Estamos hablando de Uncinata, Nigra, Silvestris, sobre todo Silvestris en la clase predominante. Y a nivel de planifolios tenemos zonas de haya, no de muy buena calidad, con lo cual todavía me complica más la vida porque estoy intentando buscar valorización del haya, aunque no sea haya de buena calidad. Entonces, básicamente es esto, planifolios haya y coníferas pino, nigra, uncinata y silvestris. Y en el tema de cuánto puede levantar el helicóptero, este helicóptero en concreto puede llegar a levantar 1.100 kilos, una tonelada un poco así. A mí el piloto siempre me dice, es que claro, lo hacen mal. Tú me tienes que coger y ponerme 1.000 kilos que yo levante. Y digo, hombre, si yo fuera capaz de saber cuánto pesa cada tronco y hacerte la suma de 1.000 kilos, sería la leche. Es imposible. Este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? El poder optimizar la capacidad de carga del helicóptero. Hay veces que va con 700, 800 kilos, 900 kilos, depende, hasta 1 kilo, o sea, 1.100, 1.200 kilos podría hacer. Depende también de cómo vaya de combustible. Muy bien, muy interesante, la verdad. Eusebi Casanova te pregunta, dice, si por favor podías explicar el porqué del balance cero en la madera para biomasa, si su uso es inmediato. Gracias. Eusebi, este es un compañero, un tío muy majete, hombre, curra mucho el tío. Lo que pasa es que siempre me da un poco por culo, pero bueno. Esto no lo digo yo, estos son estándares que ponen, ¿no? Al final, si se considera que el balance de CO2 es cero porque tú estás suplementando estás comparándolo con un combustible fósil. Tú estás haciendo unas emisiones, pero se considera que como a la vez 2 conceptos. 1, estás eliminando las emisiones del combustible fósil, y 2, se supone que esto que está emitiendo es lo que él ha captado previamente. Entonces, se está como autocompensando. Por eso se considera cero. Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas. Así que, Miguel Ángel, oye, hemos acabado en tiempo. Darte las gracias. Ya has puesto tu contacto por si alguien quiere profundizar o comentar contigo alguna cuestión. Si no, a través del colegio, pues nos ofrecemos a hacer pues de intermediario, ¿no? De que puedan llegar hasta ti. Y nada, por darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por haber querido además que el café pues hoy fuera abierto también a no solo a nuestros colegiados, sino a todo el mundo. Y recordar que la sesión, como ha sido grabada, pues la colgaremos en nuestro canal YouTube. A los asistentes, pues darles las gracias también por haber asistido Raúl, y recordarles que, pues, que próximamente tendremos un nuevo café forestal que será no el jueves que viene, sino ya el día 20, y que se llama Biotecnología Forestal, Estrategias para el Desarrollo de los Bosques, del siglo XXI también. Ha cogido también
un nombre parecido al de hoy en eso de los bosques del siglo XXI. Y que creemos que también puede ser muy, muy interesante. Así que os invitamos también a ese 20 de marzo, el día previo al Día Internacional de los Bosques, a que estéis compartiendo con nosotros pues esta hora y media, 2 horas, con un tema muy, muy interesante. Por nuestra parte, nada más. Hasta la próxima.